Saludos. En esta sesión continuaremos el curso de manejo de software para microcomputadoras. En la clase anterior ya habíamos visto los diferentes elementos tangibles, los elementos físicos del computador y cada una de sus partes. En esta sesión vamos a hablar más de lo intangible, de la parte del software. La agenda para el día de hoy es, primeramente, definiremos lo que es el software. Luego hablaremos un poco de las categorías del software. Hablaremos de una categoría específica, la cual son los sistemas operativos, y veremos dos enfoques para definir estos mismos, los cuales son el sistema operativo como interfaz usuario-máquina y el sistema operativo como un administrador de recursos. Posteriormente, veremos un poco de historia de los sistemas operativos para ver cómo han ido evolucionando hasta los sistemas operativos que tenemos hoy en día. Primeramente, ¿qué es software? El software es el que le dice a la computadora qué hacer y cómo hacerlo. Recordemos que la computadora es una máquina. A una computadora nosotros no le podemos hablar en el lenguaje cotidiano, así como hablaríamos con cualquier otra persona. Para esto se necesitan unos niveles de abstracción para que la computadora pueda entender qué es lo que queremos hacer. Estos niveles de abstracción nos lo otorga el software, el cual está escrito específicamente en un lenguaje de programación que sí lo entiende la máquina. Básicamente, el software andaría siendo los elementos intangibles que hacen funcionar el sistema computacional. Para categorizar el software, nosotros podríamos estar hablando de dos grandes subconjuntos. Estos serían el software de sistema y el software de aplicación. El software de sistema es el que está diseñado para dar soporte al desarrollo y ejecución del software de aplicación, o sea, la siguiente categoría. Este también permite la fácil administración de los recursos y el monitoreo de todos los elementos que conlleva al funcionamiento del sistema computacional como tal. Aquí podemos ver algunos ejemplos de el software de sistemas, propiamente el sistema operativo, monitores de recursos, los cuales nos dicen cómo está funcionando la RAM, qué tanto espacio hay en el disco, etcétera, etcétera. Tenemos también los compiladores para los lenguajes de programación, en los cuales se desarrolla diferentes software, y también podemos tener los programas de utilidades, como por ejemplo algunas herramientas para formateo de discos, etcétera, etcétera. Luego tenemos la siguiente categoría, la cual es el software de aplicación. Este software de aplicación, lo importante que podemos mencionar de ello es que son un programa o grupo de programas los cuales están diseñados para resolver una función específica. Dentro de estos podríamos mencionar, por ejemplo, acá el software de un supermercado para llevar la facturación de los elementos que se han comprado. Podríamos mencionar un procesador de texto o cualquier otro software que sea parte de una suite ofimática, por ejemplo, una hoja de cálculo, un software para presentar algo a un grupo de personas, etc. Podríamos tener otro ejemplo acá, por ejemplo, las bases de datos. Las bases de datos que nos sirven para almacenar los datos de alguna transacción, de algún elemento, de algún otro software que utiliza esta información, podríamos verlo también como un software de aplicación. El sistema operativo podríamos observarlo desde dos enfoques. El primer enfoque es el sistema operativo como una interfaz usuario-máquina. Esta interfaz es la que nos va a permitir abstraer el hardware del computador y no tener que operar la máquina físicamente. Un ejemplo de esta abstracción es la forma en la cual nosotros utilizamos los archivos. Nosotros con un archivo estamos manipulando el objeto lógico del archivo. Estamos renombrando el archivo, estamos básicamente moviendo un archivo entre diferentes carpetas, etcétera, etcétera. A nosotros no nos interesa físicamente en qué parte del disco duro se está guardando este archivo. A nosotros lo que nos interesa es poder encender la máquina una vez más y encontrar el archivo exactamente en la carpeta, en el directorio donde nosotros lo habíamos dejado. El otro enfoque es el enfoque como administrador de recursos. El sistema operativo administra el uso de los recursos para varios usuarios o para la ejecución de varios programas. El sistema operativo tiene que coordinar que no exista, por ejemplo, una colisión de memoria de una aplicación a otra. De otra manera, nosotros tendríamos que estar viendo en qué parte físicamente se está almacenando cada uno de los datos que necesita un programa y tendríamos que verificar que con otro programa esto no colisione. El sistema operativo nos da un nivel de abstracción en el cual eso a nosotros ya no nos interesa. Nosotros simplemente ejecutamos dos aplicaciones y él sabrá cómo tiene que ir gestionando la memoria. Él sabrá a cuál de los programas le va a asignar un poco más de RAM, él sabe qué es lo que va a estar haciendo con cada uno de los almacenamientos temporales.
El inicio de la historia computacional se puede identificar desde la creación de las primeras calculadoras mecánicas. Una de estas calculadoras mecánicas es el diseño de Wilhelm Schickard alrededor del año 1623. Algo curioso acerca de este dispositivo es que realmente no tuvo ninguna influencia con otros artefactos, ya que este dispositivo fue descubierto en 1957 por Franz Hammer. Franz Hammer encontró una correspondencia que mantenía Wilhelm Schickard con Johannes Kepler, en donde ya describía algunos diseños y afirmaba de que había tenido éxito con la construcción de este tipo de dispositivos. Acá podemos encontrar otra calculadora mecánica que es un poco más conocida, es la Pascalina. Esta fue diseñada y construida en el año de 1642 por Blaise Pascal. Muy posiblemente Blaise Pascal fue influenciado grandemente por su padre, el cual era un recaudador de impuestos. Esta calculadora o esta Pascalina permitía la realización de operaciones aritméticas bastante tediosas. De esta manera facilitaba los procesos que el padre hacía para la recaudación de impuestos. Podríamos ver otras contribuciones importantes a este tipo de dispositivos. Por ejemplo, en Alemania, Wilhelm Leibniz, en 1673, crea la calculadora universal. Esta calculadora universal podría realizar sumas, restas, multiplicaciones, divisiones y raíces cuadradas, mejorando las funciones que poseía la Pascalina. Otra contribución importante es la de Charles Xavier Thomas de Colmar. Esta en 1820 en Francia crea el aritmómetro. Su máquina permitía realizar 4 operaciones básicas, o sea, la suma, resta, división y multiplicación, con resultados de hasta 12 cifras. Lo importante de este dispositivo es que marca un hito con respecto al comercio de este tipo de dispositivos, a tal punto de que su dispositivo, el aritmómetro, se convierte rápidamente en un sinónimo de calculadora aritmética. En esta época surgieron muchas otras imitaciones, por así decirlo, del aritmómetro. Sin embargo, se le seguía llamando aritmómetro aun cuando no fuesen de la fabricación de Colmar. Una de las contribuciones más importantes que podemos mencionar es la máquina de Babbage. Esta ya es bastante conocida. Fue diseñada por Charles Babbage en colaboración con Ada Lovelace. Babbage ya había identificado la necesidad de una parte lógica para poder decirle a la máquina cómo funcionar. En tanto, consigue la colaboración de Ada Lovelace, donde crean un sistema de tarjetas perforadas para poder programar la computadora. Es importante mencionar de que este diseño de la utilización de las tarjetas perforadas realmente fue teórico. Nosotros podríamos considerar a Ada Lovelace la primer programadora, solamente que de forma teórica, de una computadora. También, esta máquina ya utilizaba una arquitectura muy similar a lo que hoy podemos observar en las computadoras. Utilizaba dos conceptos, el de almacén y taller, donde almacén sería el homólogo a lo que hoy conocemos como memoria y taller sería básicamente lo que conocemos como el CPU. Aquí tenemos un ejemplo de el tipo de equipos que se desarrollaban en esta generación. Esta es la Z3, diseñada en 1941 por Konrad Zuse, el cual tenía un funcionamiento por medio de relés. Konrad Zuse ya había generado 2 equipos anteriores en 1938 y en 1939, respectivamente la Z1 y la Z2. Estos equipos todavía no eran muy desarrollados, por lo tanto no se les considera que sean computadores. Esta réplica que estamos viendo acá la podemos encontrar en el Museo de Múnich en Alemania. Otro de los equipos que podemos mencionar dentro de la primera generación de computadoras es el computador binario ABC. Este fue desarrollado en 1941 por Vincent Atanasov y Clifford Berry. Este equipo tiene una historia un poco golpeada, puesto que este computador actualmente es el que mantiene la patente del primer computador electrónico. Claro, esto fue después de que en 1973 la patente fuera revocada al equipo ENIAC. Luego tenemos otra contribución, la cual es la de Alan Turing. Alan Turing realiza importantes aportes para la construcción de la bomba. Este equipo, desarrollado también en 1941, ayudó para poder confrontar el código de la máquina Enigma, con el cual se hacían mensajes los alemanes.
Luego tenemos a Tommy Flowers, el creador del computador Colossus. Este fue otro computador que también fue utilizado para quebrantar códigos de mensajes nazi. Tenemos también a Howard H. Aiken, el cual diseña una calculadora controlada por secuencia automática, la ASCC, que posteriormente es nombrada la Harvard Mark I. Luego tenemos los aportes que dio John von Neumann. Él es considerado el iniciario de las bases de la arquitectura de computadoras de programa almacenado por sus publicaciones realizadas en 1941. Tenemos también los aportes de John P. Ecker y John Moseley. Ellos fueron los constructores del computador e integrador numérico electrónico mejor conocido como ENIAC. La computadora que anteriormente habíamos mencionado, el computador ABC, precisamente le quita la patente del primer computador electrónico a este equipo, el ENIAC. En esta etapa, los sistemas operativos eran desconocidos. Los equipos estaban compuestos de relés, transistores y tubos de vacío. Como ya habíamos mencionado antes, esto generaba un alto consumo energético y también generaba muchísima temperatura, muchísimo calor. Luego entramos a la segunda generación de computadoras. La segunda generación de computadoras comprende del 1953 al 1964. En esta se desarrollan los transistores y el sistema de procesamiento por lotes. Aquí podemos observar la Manchester TC, desarrollada en 1953 por Richard Grimsdale y Douglas Webb. Este es el primer prototipo de computadoras transistorizadas. Posterior a esta computadora se empieza a generar gradualmente una sustitución de las válvulas de vacío, de los tubos de vacío, por transistores. En esta etapa las computadoras son llamadas mainframes y son necesarios unos grandes cuartos para poder almacenarlas. Obviamente estos cuartos tenían condiciones específicas, como por ejemplo la temperatura ambiente tenía que estar a grados bastante bajos para que estas computadoras podrían seguir funcionando. En esta época, los computadores solo podían ejecutar un programa a la vez. Si había múltiples usuarios que querían ejecutar cada uno de sus programas, tenían que esperar, por así decirlo, turno. Había un operador el cual estaba esperando la finalización de cada uno de los programas para luego ir metiendo los otros según la demanda de los usuarios. Todo este tipo de elementos hace de que se generen tiempos de holgura entre la ejecución de un programa y otro. Gracias a eso nacen los primeros sistemas operativos. Los sistemas operativos de esta época se auxiliaban en un modo de procesamiento llamado sistema de procesamiento por lotes, también conocido como batch processing. Este tipo de modo funcionaba de la siguiente manera. Venían los usuarios, los cuales tenían los programas que querían ejecutar y los iban apilando en un lugar específico. Estos programas se apilaban a veces por 1 hora o más tiempo. Luego el operario tomaba estos programas y los llevaba a un dispositivo, los cuales hacía la traducción de los programas en tarjetas perforadas hacia cintas magnéticas. Estas cintas magnéticas con varios programas de diferentes usuarios recopilados se llevaba al computador. El sistema operativo del computador era bastante básico. Lo único que hacía era tomar cada uno de los programas que estaban almacenados en la cinta magnética, ejecutarlo y cuando finalizaba uno de estos programas, automáticamente ejecutaba el siguiente programa. Ya no necesitaba del operario para que estuviese revisando cuando un programa ya había finalizado y estar metiendo el otro programa. En este punto, una vez se habían procesado los datos de un programa, salía por medio de otra cinta magnética los resultados almacenados uno a uno. Posterior al procesamiento por lotes, el operario tenía que llevar esta cinta magnética a otro dispositivo, el cual iba a hacer las impresiones de cada uno de los trabajos almacenados en la cinta. En este punto, los sistemas operativos eran desarrollados por cada usuario según la necesidad. El primer sistema operativo fue desarrollado por Robert Patrick de General Motors y Owen Mock de North American Aviation. Este tenía el nombre de GMNAAIO. Lo único que hacía este sistema operativo era, como ya habíamos mencionado, desarrollar el modo de sistema de procesamiento por lotes, donde terminaba la ejecución del programa y automáticamente iniciaba la ejecución del siguiente programa. En la siguiente sesión estaremos viendo las últimas 2 generaciones de computadores. Aquí veremos cómo desde este sistema operativo se desarrollaron hasta ver los sistemas operativos que tenemos hoy en día. Muchas gracias.